Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Hoy estamos iniciando ya una semana más del mes de junio. Estamos a 13. Esta semana, pues, el mes llega a su primera quincena. En un par de días ya es oficialmente verano, aunque con el calor que está haciendo, el calor que está haciendo es horrible. Es posible que muchos digan, pero ¿cuál verano? Si el verano está aquí desde enero. Bueno, sí. Bueno, aquí en República Dominicana tenemos dos, eh, dos estaciones del año. La estación caliente y la muy caliente, que hace calor el año entero. No importa si es diciembre, si es, si es junio, mayo, agosto. Es más fresquito en las zonas más montañosas del país. Yo he tenido la chance de ir a Constanza, un pueblo hermoso, de gente muy agradable y muy hospitalaria. Y en Constanza el clima, yo he ido, déjame ver, fui en septiembre, he ido en abril, fui en enero, fui en, fui en marzo, he ido en varias ocasiones a Constanza y hace lo mismo, un frío del diablo. En Jarabacoa hace un poco de frío, pero no tanto como en Constanza. Entonces, el, esta semana que viene, si Dios quiere, inicia el verano ya oficialmente, pero el calor del diablo que está haciendo en este país, pues no es nada nuevo. Yo recuerdo épocas similares a esta, mucho más calurosas que la que estamos viviendo este año. Vendrán los alarmistas medioambientales a señalar que esto, aquello, etcétera. Y, y no se dejen alarmar por esta gente. Ahora, hoy estamos a 13 y hace una semana, hoy exactamente, del asesinato del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera. Fue enviado a la cárcel el asesino que le quitó la vida el pasado lunes 6 de junio al ministro Orlando Jorge Mera. Eh, y bueno, una semana muy difícil la pasada, deseando que esta semana sea un poco más tranquila, que tengamos menos sobresaltos y que podamos pues concentrarnos en otras cosas. El, ese es el deseo que yo tengo de verdad para esta semana. Ayer en Nueva York fue el desfile boricua, el día boricua, dedicado a Sidra, el pueblo de Sidra. Yo he ido en Puerto Rico también en unas 3 ocasiones, 4, no recuerdo ahora, una, dos, tres, 4 ocasiones a Puerto Rico. Y Puerto Rico también es una isla encantadora, la isla del encanto. Y el desfile de los boricuas tenía 2 años que no se hacía en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York todavía sigue viviendo en cierta medida, y el estado de Nueva York sigue viviendo en cierta medida toda la locura que se ha puesto en práctica con la supuesta intención de evitar que la gente no se enferme. Y como sabrá la mayoría de la gente que ve este canal, y tal vez los que no lo saben se están enterando hoy, hay temas vinculados a lo que ha pasado en los últimos 2 años que sencillamente uno no lo puede hablar porque si no, YouTube te golpea. Entonces, los boricuas, para hablar algo así, y los dominicanos que hacen su desfile en Manhattan en agosto, pues duraron 2 años sin, 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 sin hacer el desfile, sin poder desfilar, disfrutar, fiestar. Estaba escuchando un reporte esta mañana
en una estación de radio local de la ciudad de Nueva York de cómo se dio la actividad. Y la vida tiene sus misterios, ciertamente. Pero lo que ha pasado en los últimos 2 años, lo que estamos viendo que aún sigue pasando y las locuras que se siguen planteando a estas alturas, es como si no hemos aprendido nada. No hemos aceptado, se nos ha vendido desde el punto de vista mercadológico esto como una tragedia eh, infranqueable, y muchos todavía están arropados por el miedo. Mucha gente, yo me sorprendí ayer que estuve en el mercadito del barrio chino, en la avenida Duarte, entre la México y la Mella. Fui con unos amigos en el día de ayer y me sorprendió la cantidad de gente que todavía anda como si fuera a hacer una cirugía a un quirófano. Tenemos más de 4 meses que se levantaron todas las restricciones aquí en el país. Y ciertamente el que se sienta vulnerable y que entienda que debe de andar vestido como que va para una cirugía en un quirófano, pues ese es el derecho de cada quien. Pero lo increíble es que todavía gente joven, no estoy hablando de personas tal vez que tengan alguna vulnerabilidad, gente que tenga algún tipo de problema de salud, gente que tenga algún tipo de situación. Estoy hablando de gente joven, mucho más joven que yo. Entonces uno se topa con todo esto y uno dice, pero Dios mío, ¿será que la gente no quiere utilizar la lógica y el sentido común? Y lo que pasó y lo que está pasando en Nueva York, que hoy anunciaban que ya los niños de los cursos más bajitos los van a dejar de tener vestidos como cirujanos en los salones de clase, teniendo alrededor Nueva York, la ciudad, teniendo alrededor de la ciudad un montón de ejemplos de donde esas medidas no están implementadas y donde las cosas han estado funcionando. Hay un montón de estudios también que señalan que, que dan información relativa, pero es más utilizar todo esto como un chantaje político y psicológico, de liderazgo político, porque esto se ha convertido en un statement político en Estados Unidos. En Estados Unidos eso se convirtió entre los que son de derecha, para llamarlo de alguna manera, y los que están con Trump o los que están con los demócratas. Y ciertamente la gente tratando de dejar claro cuál es su lineamiento ideológico y a quién obedecen ellos como súbditos, en vez del sentido común, pues esta vaina se ha convertido en eso. Y no hay ni siquiera que decir que la ciudad de Nueva York está gobernada por un demócrata que parecía moderado, pero que Eric Adams ha terminado siendo un demócrata más del paquete de los últimos, que donde quiera que uno mira se encuentra con ellos. La moderación se ha ido al carajo dentro de este partido, que fue para algunos analistas políticos durante los últimos 30 años girando hacia una dirección que lo que ha hecho es profundizar la división y la grieta política en Estados Unidos. Algunos analistas plantean que hoy el Partido Demócrata está tan a la izquierda que los moderados parecen de derecha dentro del mismo partido. O sea, los moderados dentro del partido, los moderados es, vamos a decir, porque hay varios temas que son los que definen tu moderación, o sea, tu postura frente a temas determinados. Lo que algunos analistas plantean es que en temas como el aborto, temas como las armas, en el Partido Demócrata había gente que entendía estos temas y tenían posiciones más moderadas, pero hoy todo es extremo. Un identitarismo y una interseccionalidad que se ha vuelto una locura, y eso
con esta situación de estos últimos 2 años, han utilizado todo esto para, para marcar como una pauta política. Entonces, en el caso de, de lo que ha pasado con vestirse como cirujano, pues ellos, ellos han sido en ciudades como la de Nueva York, han sido bastante manifiestos de no ceder fácilmente. Aquí hemos tenido la suerte de que las cosas han, el liderazgo político decidió rectificar a tiempo y uno mira hacia la prensa y la noticia, hay medios de comunicación que se resisten a dejarla ir, a aceptar que estuvimos equivocados todo este tiempo, que sobre reaccionamos con un problema que no debió haberse tratado de esa manera. Yo hablé en los últimos años de Jay Bhattacharya, hay un montón de gente, muchísimo antes de yo comenzar con el canal, porque no hay videos que registren esas historias o esas informaciones que yo trataba aquí en el Ritmo de la Mañana, en el programa que yo trabajo. Yo me encargué de buscar mucha información durante mucho tiempo y compartirla, tratando tal vez de razonar con una parte de una audiencia que estaba muy asustada. Y yo parecía un loco conspiranoico que estaba defendiendo alguna conspiración loca y que lo único que tenía era la intención de que mucha gente muriera, cuando era todo lo contrario. Cuando lo único que yo estaba viendo era que estábamos nosotros entregando nuestra libertad, que estábamos erosionando valores que habíamos defendido en otras oportunidades, que con el miedo nosotros entregamos un montón de aspectos de nuestra vida y los políticos se sintieron muy poderosos. Yo decía en aquel entonces que nosotros habíamos hecho un intercambio de miedo, o sea, seguridad, nuestra libertad a cambio de una sensación de seguridad que los políticos no podían brindarnos. Entonces, hemos visto cómo muchas de las cuestiones que estaban impuestas han ido cayendo. Ya para tu ingresar, a partir de ayer a la medianoche, o sea, del sábado para domingo, ya no es necesario presentar una prueba negativa antes de tú abordar un avión hacia Estados Unidos. La industria aérea señaló en aquel momento que esto se planteó cuando llegó Biden al poder, fue el mismo día que llegó al poder. Él llegó el 20 de enero, si no me equivoco, yo estaba en Estados Unidos. Y ese mismo día, los CDC, la directora nueva, impuso que había que presentar una prueba negativa al llegar a una línea aérea. No se sabe con qué propósito. La inmensa mayoría de la gente empezó a hacerse eso. Pero después no sabemos qué cantidad de gente empezó a utilizar tal vez algún pain o algo para editar. Y todo esto se hizo pura y simplemente para dar una sensación de seguridad. Fuera parte de que hay montones de estudios que también revelan que los aviones son una forma de transporte donde la posibilidad de contaminación por una enfermedad de transmisión aérea, por el tipo de filtro que usan, pues dependiendo del tipo de virus, va reduciendo en cierta proporción. Entonces, Jay Bhattacharya habló de esto junto a otros científicos. Jay Bhattacharya es un doctor, experto en salud pública y otros temas, que es profesor de la Universidad de Stanford. Ellos
firmaron en agosto de 2020 o antes, en julio si no me equivoco, The Great Barrington Declaration, que fue una declaración donde ellos señalaban que el approach que habían tenido junto a Martin Kulldorff y otros profesionales bien reputados, el approach que se estaba teniendo para enfrentar esta situación estaba siendo equivocado. Hoy vemos lo que está pasando en China. China ha provocado una situación tremenda para el mundo y China tiene desde enero insistiendo en su estrategia zero whatever. Y hasta ahora lo único que ha habido es una disrupción de la actividad económica, de la cadena de suministro en todo el mundo, de la producción, porque China es la zona franca del planeta, y un montón de situaciones más que esto ha provocado, sumado con la gran inflación que está afectando a Estados Unidos, una inflación récord. Hoy estaba yo escuchando en las noticias que la renta en una ciudad como Nueva York ha aumentado un 15%, los huevos han aumentado un 75% desde el 15 de junio del año 2020. La gasolina cuesta 62% más que lo que costaba hace exactamente un año. Hay muchísimas cosas que han aumentado entre un 20 y un 40%. La inflación acumulada es récord 8.6, la más alta en 41 años en Estados Unidos. O sea, es una cuestión escandalosa lo que ha provocado toda esta locura y nosotros debemos de aceptar, debemos de entender que debemos de aceptar, entender y reflexionar de que todo lo que ha pasado en estos últimos 2 años, si bien es cierto al principio, eran producto de la ignorancia, del desconocimiento, de la falta de información, pues llegado este punto en el que estamos ahora y visto todo lo que se ha experimentado y se ha probado, seguir con los planteamientos de inicio de toda esta situación es absurdo, es estúpido. No podemos nosotros seguir. Y gran parte, por ejemplo, aquí en República Dominicana, gran parte de la gente ya lo acepta. Pero en Estados Unidos todavía hay gente que ve esto como una cuestión más política que sanitaria. Y los medios de comunicación que han bajado un chin el tono frente a este tema, que ya el sensacionalismo que exhibían hasta pasada la elección y llegado el nuevo gobierno, empezó el tono a cambiar y empezó la responsabilidad a atribuirse de otra manera. Pues, viendo lo que las decisiones que se están tomando, claramente el mundo va en una dirección de que toda esta locura que vimos en Australia, en Nueva Zelanda, que vimos en países como Austria, que vimos en esos países que uno no se imaginaría, no se iba a imaginar que estas vainas iban a pasar en nuestro tiempo. Definitivamente uno tiene que preguntarse qué coño es que pretenden los políticos que todavía insisten con este tema. En República Dominicana no, pero si fuera, porque uno ve lo que está sucediendo en Perú o lo que está pasando en Chile todavía. Una cosa, un pase, una vaina, o sea, uno se pregunta, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es que los políticos se dieron cuenta de que con temor es fácil de gobernar a las personas y no van a dejar ir a algunos políticos fácilmente. La llave que le abre esa puerta a ellos no la van a entregar fácilmente. República Dominicana, gracias a Dios, el presidente por alguna razón entendió que la insistencia en ciertos temas era completamente absurdo. Y bueno, pues estamos pues viendo la realidad y viviendo en la normalidad casi al 100%. Así que yo creo que lo que hemos vivido en estos últimos 2 años, ya con esta última medida que ha levantado Estados Unidos,
liderazgo político global, irá entendiendo que sus teorías, su planteamiento, a pesar de la censura, a pesar de la limitación para uno poder hablar de manera directa, a pesar de todas del estigma creado, de todos los inventos, de las teorías, de las vainas, de la supuesta desinformación o de llevar a la contraria a lo que las autoridades de tu gobierno dicen, o científicos que han sido silenciados y que fueron silenciados y que fueron sacados de espacios como Twitter, periodistas como Alex Berenson o como el doctor, lo estaba viendo ahora, coincidencialmente, el doctor, déjame ver, estaba aquí. Déjame ver, Glenn Greenwald, a ver aquí, el doctor Robert Malone. El doctor Robert Malone, un montón de gente que fue silenciada, que fueron críticos y que hicieron señalamiento en todas las direcciones. Hay una aplicación que se llama Substack, que es muy buena aplicación, que ustedes, yo la recomiendo que la Substack, que la descarguen y hay mucha gente que escribe ahí. Hay escritores que cobran por tú leer lo que ellos publican, pero la inmensa mayoría luego hace pública al poco tiempo lo que ellos escribieron a los 3, 4, 5 o 6 meses, algunos. Pero hay otros que escriben y no cobran nada por lo que tú leas, pero aparece mucho. Ahí está Robert Malone y está también Alex Berenson publicando informaciones en esa plataforma. Yo creo que lo que hemos aprendido durante los últimos 2 años es que la garantía de la libertad es como la lucha con la pobreza. La pobreza no se va a acabar, no se va a acabar porque es una constante lucha en contra de que la generación que viene caiga en lo mismo, etcétera, de que no entendemos qué es lo que lleva a la gente a la pobreza. Hay 20.000 teorías, bla, 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 todas esas cosas, teorías económicas, teorías sociales, psicosociales, etcétera. Pero en el plano de la libertad, cuando hablamos de la lucha por mantener, por preservar la libertad es constante, es diaria, es día a día. Y en cada brecha que se abre, que el liderazgo político, que a quienes manejan el Estado, que a sectores de interés, a un montón de gente le interese convertirnos en presos de sus caprichos, uno debe de estar siempre despierto y poner sobre la balanza de si sacrificar la libertad a cambio de miedo vale la pena. Nos vemos en un próximo video.